Libro Saldrás de esta, por Max Lucado. Capítulo 1. Saldrás de esta. Estaba temblando con ese temblor interior que se puede sentir con solo ponerle la mano en el hombro. La vi en la tienda de comestibles. Hacía meses que no la veía. Le pregunté por sus niños y por su esposo. Cuando lo hice, sus ojos se humedecieron, su quijada se contrajo y me contó la historia. Él la dejó. Después de 20 años de casados, 3 niños y una docena de mudanzas, se fue. La cambió por una joven modelo. Hacía lo posible por aparentar calma, pero no pudo. La sección de verduras de la tienda se transformó en un santuario de confesiones. Allí, entre tomates y lechugas, lloró. Oramos. Luego le dije: saldrás de esta. No será sin dolor. No será de un día para otro, pero Dios usará este lío para bien. Mientras tanto, mantén la calma y no hagas ninguna tontería. No te desesperes. Con la ayuda de Dios saldrás de esta. 2 días después recibí la llamada de un amigo. Acababa de perder su empleo. Había cometido una estupidez al hacer algunos comentarios inapropiados en el trabajo. Tonterías. Pero su jefe lo despidió. Ahora, a sus 57 años, era un gerente desempleado en medio de una economía que se caía a pedazos. Se sentía terrible y a través del teléfono sonaba peor. Su esposa estaba furiosa. Los hijos sin saber qué pensar. Necesitaba que alguien le dijera algo que le ayudara. Lo hice. Saldrás de esta. No será sin dolor. No será de un día para otro, pero Dios usará este lío para bien. Mientras tanto, mantén la calma y no hagas ninguna tontería. No te desesperes. Con la ayuda de Dios saldrás de esta. Luego fue la joven adolescente a quien encontré en el café donde trabaja. Está terminando su secundaria y espera ir a la universidad el mes que viene. Su vida no ha sido fácil. Cuando tenía 6 años, sus padres se divorciaron. Cuando cumplió los 15, se casaron de nuevo solo para volverse a divorciar a los pocos meses. Hacía poco su padre le había dicho que tenía que decidir si quería vivir con su madre o con él. Se le asomaron las lágrimas cuando me describió su situación. No tuve chance de decirle esto. Pero si le vuelvo a encontrar, puedes apostar a que la miraré directamente a los ojos y le diré: saldrás de esta. No será sin dolor. No será de un día para otro, pero Dios usará este lío para bien. Mientras tanto, mantén la calma y no hagas ninguna tontería. No te desesperes. Con la ayuda de Dios saldrás de esta. Atrevido yo, ¿eh? ¿Cómo me permito decir eso? ¿De dónde saco la audacia para hacer tales promesas en medio de una tragedia? En realidad, de un hueco oscuro y profundo, tan profundo que el muchacho no habría podido salir solo. Si hubiese podido, sus hermanos lo habían echado de nuevo al fondo. Ellos fueron los que lo habían arrojado allí. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía. No había en ella agua y se sentaron a comer pan. Génesis 37, 23 al 25. Era una cisterna abandonada. Rocas filosas y raíces cubrían sus contornos. El muchacho de 17 años yacía en el fondo. Barba incipiente, brazos y piernas delgados, manos y pies atados, tendido sobre su costado, las rodillas contra el pecho, apretujado en aquel espacio tan pequeño. El suelo estaba húmedo. Saliva que babeaba, su mirada desorbitada por el miedo, su voz enronquecida de tanto gritar. No era que sus hermanos no le escucharan 22 años más tarde, cuando una hambruna había doblegado su arrogancia y su sentimiento de culpa había humedecido su orgullo. Habrían de confesar: vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Capítulo 42, versículo 21 de Génesis. Estos son los bisnietos de Abraham, los hijos de Jacob, portadores del pacto de Dios a una galaxia de gente. Las tribus habrían de llevar sus estandartes. El nombre de Jesucristo habría de aparecer en su árbol genealógico. En la escritura son equivalentes a la realeza, pero en aquellos días eran la versión de la edad del bronce de una familia disfuncional. Pudieron haber tenido su propio programa telereal en la televisión, a la sombra de un sicómoro, escuchando los ruegos de José. Comían su pan y se pasaban el odre de vino. Crueles y torpes, corazones tan duros como el desierto cananeo. Les interesaba más el almuerzo que la vida de su hermano. Despreciaban al muchacho, le aborrecían,
y no podían hablarle pacíficamente. Le aborrecieron aún más, lo odiaban, le tenían envidia. Génesis capítulo 37, versículo 4 al 5, versículo 8 y 11. He aquí por qué. Su padre lo consentía como a un becerro mimado. Jacob tenía 2 esposas, Lea y Raquel, pero un amor, Raquel. Cuando ésta murió, Jacob mantuvo su memoria viva consintiendo a su hijo preferido. Los hermanos trabajaban todo el día, José jugaba todo el día. Ellos usaban ropa comprada en la tienda de segunda. Jacob le dio a José una túnica multicolor, hecha a mano con mangas bordadas. Ellos dormían en un galpón, él tenía una cama muy grande en su dormitorio privado. Mientras ellos apacentaban el ganado de la familia, José, el hijo querido de papá, se quedaba en casa. Jacob trataba a su hijo número 11 como si hubiese sido el primogénito. Los hermanos escupían cuando veían a José. Decir que la familia estaba en crisis sería como afirmar que una choza de paja se estremece bajo un huracán. Aprovechando que se encontraban lejos de casa, quizás a unos 90 kilómetros de la protección de papá, los hermanos cayeron como plaga de langostas sobre él. Quitaron a José su túnica, le tomaron y le echaron en la cisterna. Versículos 23 al 24. Qué verbos más desafiantes. No solo querían matarlo, sino además esconder su cuerpo. Fue un encubrimiento sanguinario desde el principio. Diremos que alguna mala bestia lo devoró. Versículo 20. José nunca se imaginó lo que se le venía. No saltó de la cama esa mañana pensando, será mejor que me ponga la ropa acolchada porque hoy es cuando me van a echar al pozo. El ataque lo tomó por sorpresa. Así ha ocurrido contigo. A José el foso se le presentó en forma de cisterna. Quizás en tu caso haya llegado en forma de un diagnóstico, un hogar adoptivo o un accidente traumático. A José lo tiraron a un hoyo y lo despreciaron. Y a ti, en una fila de desempleados buscando trabajo y olvidado, lanzado a un divorcio y abandonado, en una cama y maltratado. El foso, una forma de muerte, seca y severa. Algunos nunca logran recuperarse. La vida se reduce a una búsqueda. Salir y nunca más sufrir ataque alguno. No es fácil lograrlo. De los fosos no es fácil salir. La historia de José empeoró antes de mejorarse. El abandono dio paso al avallazamiento, a la captura y finalmente a la reclusión. Fue atacado a traición, vendido, maltratado. La gente hizo promesas solo para quebrantarlas. Ofreció regalos solo para quitarlos de nuevo. Si el maltrato fuera un pantano, José habría estado sentenciado a una vida de trabajo forzado en los Everglades. Pero él nunca se dio por vencido. La amargura no fue parte de su clamor. La rabia nunca se transformó en odio. Su corazón nunca se endureció, su propósito nunca se desvaneció. No solo sobrevivió, prosperó, ascendió como un globo inflado con helio. Un oficial egipcio lo promovió a mayordomo, el carcelero lo puso sobre los presos. Y Faraón, la autoridad máxima en el planeta, lo puso a servir como su primer ministro. Al final de su vida, José fue el segundo hombre más poderoso de su generación. No es una hipérbole afirmar que salvó al mundo de morir de hambre. ¿Cómo se vería todo eso en un currículum vitae por Zoom? José, hijo de Jacob, graduado con honores de la Universidad de los Golpes Duros, director de esfuerzos globales para salvar a la humanidad, triunfó. ¿Cómo fue que prosperó en medio de la tragedia? No es necesario que especulemos. Unos 20 años más tarde, los papeles se invirtieron. José era el fuerte y sus hermanos los débiles. Llegaron a él presas del miedo. Tenían que ajustar a cuentas y los mandar a todos a un pozo que ellos mismos cavarían. Pero José no hizo nada de eso. Podemos ver su inspiración en su explicación. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Capítulo 50, versículo 20. En las manos de Dios lo que se planea para mal puede llegar a ser un bien. José se ató a la columna de esta promesa y fue fiel a ella toda su vida. Nada en su historia pasa por alto la presencia del mal. Al contrario, manchas de sangre y huellas de lágrimas yacen por doquier. El corazón de José fue maltratado en carne viva con ruda deslealtad e injusticia. Pero una vez tras otra, Dios lo rescató del dolor. La túnica de la discordia se transformó en una de la realeza. El foso en palacio. La familia dividida se volvió a unir. Todos los intentos por destruir al siervo de Dios terminaron fortaleciéndolo. Ustedes trataron de hacerme mal,
les dijo a sus hermanos, usando un verbo que en hebreo relaciona su significado con tramaron o trenzaron. Ustedes tejen para el mal, les dijo, pero Dios lo reteje y lo convierte en bien. Dios, el maestro tejedor, toma los hilos y entremezcla los colores, las hebras toscas con las de terciopelo, los dolores con las alegrías. Nada está fuera de su alcance. Los reyes, los tiranos, el tiempo y cada molécula obedecen sus órdenes. Él pasa a través de las generaciones y a medida que avanza va tomando forma el diseño. Satanás teje y Dios reteje. Y Dios el maestro constructor. Este es el significado de las palabras de José. Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy. La palabra hebrea traducida aquí como tornó es un término usado en construcción. Describe un trabajo o proyecto de edificación, comparable con el que tengo que encontrarme cada mañana. El estado de Texas está reconstruyendo una autopista que pasa cerca de mi casa. Se están reduciendo 3 carriles a 1, transformando un desplazamiento matutino en un ajetreo de todo el día. El proyecto interestatal, como la historia humana, ha estado en desarrollo desde antes del inicio de los tiempos. Las excavadoras revolotean sobre mi cabeza a diario. Los obreros levantan señalizadores y palas mientras millones de personas rezongamos. Bueno, por lo menos yo lo hago. ¿Cuánto irá a durar esto? Los vecinos de al lado de mi casa tienen una reacción diferente hacia el proyecto. Tanto el esposo como la esposa son ingenieros de carreteras y consultores del departamento de transporte. Ellos tienen que soportar los embotellamientos del tráfico y los desvíos como el resto de nosotros, pero lo hacen con una mejor actitud. ¿Por qué? Porque conocen el proyecto y lo que los demás ignoramos. Se va a demorar, responden a mis quejas, pero se completará. Ellos lo terminarán. Mis vecinos han visto los planos. Al darnos historias como la de José, Dios nos permite estudiar los planos. ¡Qué desastre! Hermanos deshaciéndose de hermanos, privilegios, hambrunas y familias peleándose esparcidas como clavos y bolsas de cemento en un terreno baldío. La lógica de Satanás era siniestra y simple: destruir a la familia de Abraham y luego a su descendencia, Jesucristo. Había que empezar, entonces, por poner en la mira a los hijos de Jacob. Pero observemos en acción al maestro constructor. Limpió los escombros, estabilizó la estructura y apernó las cerchas hasta que el caos de Génesis 37:24, que dice lo agarraron y lo echaron en una cisterna, se transformó en el triunfo del capítulo 50, versículo 20, que dice se preservará la vida de mucha gente. Dios, como maestro tejedor, maestro constructor, redimió la historia de José. ¿Podría también redimir la tuya? Saldrás de esta. Temes no lograrlo. A todos nos pasa. Tememos que la depresión nunca nos dejará, los gritos nunca terminarán, el dolor jamás se irá. Aquí en el foso, rodeado por paredes escarpadas y unos hermanos furiosos, nos preguntamos, ¿se pondrá brillante alguna vez este cielo gris? ¿Dejará de ser tan pesada esta carga que tengo encima? Nos sentimos atorados, atrapados, acorralados, predestinados al fracaso. ¿Saldremos alguna vez de este hueco? Sí. La liberación es a la Biblia lo que Jazz es a Mártiras, audaz, abrasador y ubicuo. Como ocurrió con Daniel en el foso de los leones, con Pedro en la cárcel, con Jonás en el estómago del pez, con David amenazado por Goliat, con los discípulos en medio de la tormenta, con los leprosos y su enfermedad, con las dudas de Tomás, con Lázaro y su tumba y con Pablo y sus prisiones, Dios también nos librará a nosotros, a través del lecho seco del Mar Rojo, en Éxodo 14, versículo 22, y a través del desierto en Deuteronomio 29:5, a través del valle de sombra de muerte de Salmos 23:4 y a través de la profundidad del mar en Salmos 77:19. A través de es una de las expresiones favoritas de Dios. Cuando pases a través de las aguas, yo estaré contigo, y a través de los ríos ellos no te anegarán. Cuando andes a través del fuego, no te quemará ni la llama arderá en ti. Isaías 43:2. No serás sin dolor. ¿Has derramado tu última lágrima o recibido la última sesión de quimioterapia? No necesariamente. ¿Pasará tu matrimonio desdichado a ser feliz en un abrir y cerrar de ojos? Seguro que no. ¿Estás exento de un viaje al cementerio? ¿Garantiza Dios la ausencia de dificultades y abundancia de fortaleza? No en esta vida. Lo que sí ha prometido es retejer tu dolor para un propósito superior. No será de un día para otro. José tenía 17 años cuando sus hermanos lo abandonaron. Tenía por lo menos 37 cuando volvió a encontrarse con ellos, y tuvo que pasar otro par de años antes que viera a su padre.
A veces Dios se toma su tiempo. 120 años preparando a Noé para el diluvio, 80 años preparando a Moisés para su trabajo. Dios llamó al joven David para que fuera rey, pero lo devolvió al campo a seguir cuidando ovejas. Llamó a Pablo para que fuera apóstol y luego lo aisló en Arabia por casi 3 años. Jesús estuvo en la tierra por 3 décadas antes que hiciera algo más que una mesa de cocina. ¿Cuánto tiempo irá a tomar contigo? Puede tardarse. Su historia se cuenta no en minutos, sino en lo que dura una vida. Pero Dios usará tus problemas para bien. Nosotros vemos un problema perfecto. Dios ve una oportunidad perfecta para preparar, probar y adiestrar al futuro primer ministro. Nosotros vemos una prisión. Dios ve un instrumento. Nosotros vemos la hambruna. Dios ve la reubicación de su linaje escogido. Nosotros lo llamamos Egipto. Dios lo llama protectorado, donde los hijos de Jacob puedan escapar de los bárbaros cananeos y multiplicarse abundantemente en paz. Nosotros vemos los trucos y el complot de Satanás. Dios ve a Satanás tropezado y frustrado. Permíteme aclarar algo. Tú eres una versión de José en tu generación. Representas un reto para el plan de Satanás. Tienes algo de Dios dentro de ti, algo noble y santo, algo que el mundo necesita. Sabiduría, amabilidad, misericordia, recursos. Si Satanás lograra neutralizarte, podría desbaratar tu influencia. La historia de José está en la Biblia por esta razón, para enseñarte a confiar en que Dios supera el mal. Lo que Satanás intenta para mal, el maestro tejedor y maestro constructor lo redime para bien. Quizás haya sido José el primero en decirte que la vida en el foso apesta. Pero pese a toda esta inmundicia, ¿no representa el foso mucho más? Te obliga a mirar hacia arriba. Alguien desde allá habrá de bajar para tenderte la mano. Dios lo hizo con José en el momento preciso, en el minuto exacto. Hará lo mismo